En 15 segundos, ¿cómo definirías tus años de vida? ¿Cómo te presentarías? Los definiría como años de éxito, porque al principio no me consideraba con éxito, pero después de haber vivido tanto tiempo como miembro de la iglesia, siento que he tenido mucho éxito en mi vida. ¿Qué llamamientos has tenido en la iglesia? Los he tenido todos. Primero comencé como un secretario de los hombres jóvenes hace muchos años. Allá en el barrio tuve la oportunidad de ser maestro también del sacerdocio, siempre para los jóvenes. También tuve la oportunidad de ser obispo ya 2 veces. También fui misionero para la iglesia. Actualmente todavía soy el pianista para la iglesia. Y también fui consejero de la presidencia del distrito, cuando la iglesia solo tenía distritos y recién vuelto a la misión. El Elder Amado, que en ese entonces era el presidente de la misión, me llamó para ser consejero al presidente del distrito. Y entonces también he sido consejero de la iglesia. Y por eso mismo yo me autonombro como propiedad de esta iglesia también. ¿Ha habido algún maestro que verdaderamente haya influido en tu vida? Sí, es cierto. El hermano Oscar Argueta es el hombre que es el responsable de que yo haya llegado a amar tanto el Evangelio, por la forma en que nos enseñó las Escrituras, por la forma en que nos ayudó a entender el significado real de lo que las Escrituras decían, por la forma en que nos dejó las Escrituras en nuestra mente, en nuestro corazón, y por la forma en que estas Escrituras nos hicieron reaccionar al recordarlas y tenerlas dentro de nosotros. ¿Qué forma era la que él hacía para enseñarle las Escrituras que ha dejado esa impresión en tu vida? En primer lugar, nos relataba él que él había leído el libro de Mormón 14 veces, que había leído de principio a fin la Biblia 7 veces, que había leído Doctrina y Convenios como 20 veces, que había leído el libro de Jesús el Cristo tantas veces como esto que mencioné anterior, de manera que nosotros, ahora incluyo a los demás de mis compañeros, llegamos a pensar que era un hombre en quien podíamos confiar porque conocía las Escrituras, sabía las Escrituras, las tenía en su boca, las tenía en sus pensamientos, las tenía tan bien en su vida que podía ilustrarnos cada cosa que nosotros necesitáramos para poder ayudar en nuestra vida a tener las Escrituras siempre en nuestro corazón. Y es más, yo quería ser como él, yo quería saber tanto las Escrituras como él, porque yo entendía que eso me iba a guiar felizmente por la vida, porque dice el profeta Nefi que las palabras de Cristo son las que nos van a decir todo lo que tenemos que hacer. Y prácticamente en lo que más yo me he preparado para vivir mi vida es en los consejos que el Señor Jesucristo nos diera en el Nuevo Testamento, que es el que relata su existencia aquí entre nosotros. ¿Sus enseñanzas se limitaron solamente al salón de clases? No. Íbamos a Jutiapa, a las reuniones mensuales del seminario. Y recuerdo que a uno por uno, él llegaba a nuestra casa a hablar con nuestros papás, a pedirle permiso para llevarnos a Jutiapa. Había parte del bus que nosotros pagábamos, había otra parte del bus que él pagaba y había una tercera parte del bus que pagaba el sistema educativo. Y yo recuerdo que cuando íbamos en el camino de aquí para Jutiapa es más o menos como 1 hora el trayecto en bus. Y nosotros íbamos felices y nosotros gritábamos y nosotros cantábamos y nosotros éramos una algarabía en el bus. Y él decía, muchachos, decía, estén alegres, disfrútenlo, pero no hagan relajo. Y entonces no solo en el salón de clases, sino que en el bus, también cuando hacíamos actividades fuera de la iglesia, nosotros podíamos obtener mucho de su ejemplo. De hecho, él estaba aquí en Jalapa, no era jalapaneco, estaba aquí entre nosotros porque estaba estudiando para ser un maestro y eso le ayudaba a él a tener más educación que la que teníamos nosotros, y de ahí nosotros íbamos aprendiendo a comportarnos mejor. ¿Has tratado de emularlo y cuál ha sido el resultado? Sí, he tratado de emularlo. He querido conocer las Escrituras como él las conocía,
o como Él las conoce, y ayudar a que mi esposa y mis hijos también se metan en ese asunto para que no sea lo que yo les diga, lo que les gobierne su vida, sino que lo que el Señor diga por medio de las Escrituras y de su Santo Espíritu, al tener una Escritura en la mente en cada situación en que nos enfrentemos en la vida. Y de esa manera mis hijos pueden ser libres, pueden ir y venir, porque con ellos habrá un conocimiento, una porción de las Escrituras que les ayudará a tomar decisiones en cada paso de su vida. Entonces, ha influenciado tanto el conocimiento de esa persona en mi vida que yo me siento libre, me siento bien, he podido abrazar el Evangelio según mi deseo de hacerlo, y mi deseo ha sido quizás el más correcto porque las Escrituras me han guiado a vivir de acuerdo con lo que el Señor desea. ¿Podría asemejarse este maestro a El Salvador? Sí, tenía amor por nosotros. Básicamente eso pienso yo que un maestro debe tener, mucho amor por aquellos a quienes enseña, porque el Señor Jesucristo tenía mucho amor por su gente. Él vino aquí, dijo el presidente Monson, para servirnos y nunca tuvo necesidad de ofender a nadie. Y entonces este muchacho se asemejaba mucho al Salvador, porque yo recuerdo cuando iba para la misión, él me dijo: yo no tengo dinero, pero voy a ir a buscar trabajo, y con el trabajo que me den, yo voy a comprarle un su saco, un su pantalón, un su par de camisas blancas, unas sus corbatas, para que usted tenga cómo ir y servir al Señor. Y entonces había veces que se quedaba hasta sin comer por servirnos, por ayudarnos. Y yo agradezco tanto eso, porque fui a la misión, regresé a la misión, logré casarme, logré encontrar un empleo, sobrevivir. Aquí estoy en mi casa, vivito y coleando, como decimos, pero este hermano fue como mi papá. Fue como mi papá en la iglesia, me ayudó de esa manera, serví una misión. Lástima que el traje que él me compró, porque me engordé, ya no me sirvió, pero me lo compró, ¿saber con cuánto sacrificio? Sacrificio que yo pienso que se asemeja al del Salvador. Para terminar, ¿algo más que quieras agregar? Sí. Yo quiero decirle a los miembros de la iglesia que, en primer lugar, como maestros de la iglesia necesitamos conocer el Evangelio, conocerlo todo, conocerlo bien. En segundo lugar, necesitamos amar a las personas con quienes trabajamos, y no olvidar que en la iglesia no son importantes las lecciones, sino que más importantes son las personas, y debemos ministrar a cada uno por uno, según sus necesidades, porque no todos tienen la misma necesidad y no todos entienden el Evangelio de la misma manera. De manera que necesitamos mucha porción del Espíritu en esto, para que el Espíritu nos diga qué hacer con este, qué hacer con aquel, qué hacer con lo otro. De manera que, a la par de que necesitamos mucho conocimiento, necesitamos mucho amor. Dice el Elder Holland que debemos escuchar más que hablar a aquellos a quienes ministramos, y debemos escucharles despacio, a uno por uno, y volverles a escuchar a medida que después de tanto escucharles logremos entender cuál es la realidad de su situación, y entonces, ya entendiendo cuál es su verdadera necesidad, entonces el Espíritu Santo vendrá a nosotros para decirnos qué hacer con ellos. De modo que, como maestros de la iglesia, ese es nuestro cometido, ningún otro. Terminar la lección, terminar de leer las Escrituras, eso es importante, pero siguen siendo más importantes las personas que los programas, dijera el Elder Boyd Capac. En el nombre de Jesucristo. Amén.